Iminaya Huaycapanaycuna, sigamos aprendiendo nuestro idioma quechua. Estás en el microprograma Keiswarrimeininchis. El día de hoy vamos a aprender el morfema manta. Manta, que estaría haciendo referencia a un ablativo que expresa procedencia. El morfema manta se le agrega a cualquier palabra, normalmente un lugar, para que indiquemos la procedencia de esa persona. También puede ser un lugar específico, podría ser el río, podría ser el pueblo, podría ser el cerro, cualquier lugar. Es un ablativo que expresa, repetimos, procedencia, y su equivalente en el español sería de y desde. Muy bien, veamos y practiquemos. Tenemos la palabra lima, lima, lima manta. Lima manta quiere decir de Lima. La pregunta para esta palabra sería Maimantan kanki, Maimantan kanki, ¿de dónde eres? Lima manta, Lima manta, o sea, de Lima. Y si quiero decir soy de Lima, la respuesta sería Lima manta kani. Cusa, veamos el segundo ejemplo. Sicuani, sicuani, sicuani manta. Esto se representaría como Sicuanimanta, o sea, de Sicuani. Muy bien, Maimantan kanki, Sicuanimanta kani, soy de Sicuani. Veamos el segundo ejemplo de esta hermosa tierra llamado Urcos, Urcus manta kani, Urcus manta de Urcos, Perú suyumanta, equivalente a decir yo soy del país de Perú. Recordemos que en el quechua el equivalente en este caso a país vendría a ser suyo. Y por último, nuestra tierra incontrastable, nuestra tierra hermosa, prodigiosa, capital, ombligo del mundo, Cuscomanta Cani. Cuscomanta quiere decir de Cusco. Muy bien, hasta aquí este microprograma. No te olvides que te ha gustado este video, compartir y darle me gusta a nuestra página en las redes sociales a través del Facebook, Keiswarrimeininchis, y a través del Facebook. Mocabanca, Tupa Kunanchis, Tinku Kunanchis, Camaña, Jojpiña, hasta Van Parladizo.